Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Bien, deseamos compartir en esta preciosa mañana un tema muy importante para todos y cada uno de nosotros, un tema que tiene que ver con la santificación. ¿Sabía usted que desde que aceptamos a Cristo Jesús nosotros somos santificados? Dice la Escritura que nosotros somos hechos perfectos, santos delante de Dios. Sí, a usted, pero mi esposo no cambia, sigue siendo la misma persona. Bueno, ya vamos a explicar todo eso. Entonces, para comenzar quisiera que fuera a la Escritura. Déjeme ver. Ahí. Al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Búsquelo ahí en su Biblia. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta palabra nos llama ahí que nosotros somos linaje escogido. ¿Le suena eso a usted que sea algo importante? ¿Le suena a usted que es alguien especial? Quiero decirle, sí, es alguien especial. Para Dios es alguien muy especial. Tan especial que decidió dar su vida en la cruz. No somos cualquier cosa. Somos para Dios muy valiosos, tan valiosos, que no dejó que muriéramos en nuestros delitos y pecados, sino que Él vino a pagar un precio por nosotros. Entonces dice, nosotros somos linaje escogido. Linaje también podría traducirse como, ¿cómo es que le llaman? Pueblo, como nación. Dice aquí, real sacerdocio. La Escritura nos enseña desde el libro de Éxodo que nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser reyes y sacerdotes. En el libro de Apocalipsis, ahí también lo menciona. Hemos sido escogidos para Dios, para ser reyes y sacerdotes. Aquí habla las dos palabras, real sacerdocio, real de realeza, y sacerdocio, pues la función que teníamos que hacer, una función de servicio a Dios. Esto evoca un pasaje del sacerdocio que existía en el Antiguo Testamento. Ese pasaje, pues, o en este caso estamos hablando del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía una función muy especial. Era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Entonces él tenía que entrar ahí. Para entrar a ese lugar santísimo no era de cualquier manera. Él tenía que prepararse. ¿Cómo se preparaba? Pues tenía que ir con sus pecados ya cancelados. En este caso, él tenía que sacrificar un animal en pago por sus pecados. Y luego ya podía él entrar ahí a ese lugar santísimo. Si él entraba en condición de pecado, lo que ocurría es que él moría. Entonces, ¿y por qué? Porque ahí en el interior, simbolizado ahí por el arca del pacto, estaba la presencia misma de Dios. Y la única forma de acercarse a un Dios santo, ¿cómo es? En santidad. La única forma de acercarnos a un Dios santo es en santidad. De lo contrario, morimos. Entonces, aquí dice la Escritura, ustedes son real sacerdocio, nación santa. ¿Qué significa nación santa? ¿Qué significa santidad? La palabra santo, al igual que sagrado, al igual que esta palabra santidad, están estrechamente relacionadas. Significa apartado. Nosotros normalmente hemos visto ser santo como aquel que no peca, pero es más profundo que eso. Ser santo es estar apartado. Ya vamos a ver por qué es más profundo que solamente no pecar. Ahora, nosotros fallamos. La Escritura dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, pero nosotros hemos sido santos por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por la obra que Él ha hecho. Entonces dice, nación santa. El sumo sacerdote en su frente
cuando él era vestido como sumo sacerdote, tenía una lámina de oro en su frente. Y esa lámina de oro tenía una inscripción que decía: apartado para Jehová, apartado para Dios. Desde ahí usted ya va entendiendo que la palabra santidad realmente se refiere a la palabra apartado. Usted está dedicado, apartado para Dios, de tal forma que es más allá de solamente la ausencia de estar haciendo lo malo, es más que eso todavía. La santificación en el creyente se manifiesta en 3 momentos. ¿En cuántos momentos? En 3. La primera es en la conversión, la segunda es durante toda su vida y la tercera es al final de los tiempos. La próxima semana estaremos hablando de ese tema. Bien, entonces, quiero que empecemos y entendamos que nosotros somos santificados desde el momento de nuestra conversión, desde ese primer momento. Y quiero que busquen la palabra de Dios, el libro de Hebreos capítulo 10. Este pasaje lo leímos la semana pasada precisamente. ¿Se acuerdan cuando explicábamos acerca de los 2 ladrones? Y que había un ladrón que se arrepintió. Estando en la cruz, él se arrepiente. Y de todos los que estaban ahí en ese escenario, que estaban los sacerdotes, estaban los judíos que pasaban por ahí, estaban los soldados romanos, estaba un ladrón en la cruz y estaba el otro ladrón en la cruz. De todo ese escenario, el único, de acuerdo a lo que vemos en la evidencia bíblica, que obtuvo la salvación en ese instante fue él. Fue el otro ladrón que estaba ahí en la cruz, el cual se arrepintió y solamente le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón fue santificado. Y la primera santificación o la primera etapa de santificación es la santificación posicional. Esto se habla de una posición, de una ubicación. Hebreos 10:12 dice así. Vamos a proyectarlo, creo que no puedo proyectar. Bien, Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vea cómo dice al final: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De una sola vez. ¿Sabe? Hay muchos que hoy están motivando para que el templo de Israel sea reedificado. Le pregunto yo, ¿cree usted que eso esté Dios de acuerdo? ¿Estará de acuerdo usted con que el templo de Dios sea reedificado? Yo creo que no. Y se lo voy a decir por qué. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Fueron los judíos. El reedificar el templo es para reiniciar nuevamente todos los sacrificios de animales. Eso le dice a Dios: no aceptamos a tu hijo. Le vuelve a decir a Dios: seguimos sin aceptar a tu hijo. El volver a construir ese templo y volver a iniciar los sacrificios, le está diciendo a Dios, como nación de Israel, no creemos en Jesús todavía. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, aquí la palabra de Dios dice: hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo quiero que entienda que nosotros no éramos pueblo de Dios. Si los israelitas no tenían permitido a todos entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, imagínense nosotros, que ni siquiera somos israelitas, y nosotros que estábamos en otro continente que nadie sabía que existía todavía. No éramos pueblo de Dios en ese momento. Pero dice la Escritura que ese lugar santísimo, que estaba protegido por una cortina y para nosotros era inaccesible, estaba oculto para nosotros. Cuando Cristo Jesús en la cruz muere, dice que por ese cuerpo que fue traspasado, el velo del templo se rompió y se rasgó. Se rasgó de arriba abajo, o sea, del cielo a la tierra. Y abrió un camino y lo dejó expuesto para todos nosotros. Aquel camino que nos era prohibido, ahora es un camino que está abierto para todos y cada uno de nosotros. Entonces aquí dice que hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Somos santificados no por nuestras buenas obras,
Somos santificados no porque seamos bonitos, unos más que otros, como yo. Somos santificados no por nuestros méritos, somos santificados por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Él fue la ofrenda perfecta, ofrecida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por Él es que nosotros somos hechos santificados. Por Él es que el ladrón pudo entrar al reino de Dios. Me alegra mucho pensar en ese momento. Cristo Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Jesús dice consumado es y expira, minutos después el ladrón fallece y se va al cielo, inaugurando una nueva etapa, la etapa de la iglesia. La etapa en donde todos aquellos que estábamos alejados de las promesas de Dios ahora somos cercanos. Iniciando ese momento en donde cada uno de nosotros puede acercarse a Dios confiadamente. Ya no con temor, sino confiadamente. Imagínese que usted hubiera sido el sumo sacerdote y hoy le toca ofrecer sacrificios. Y ni modo, tiene que entrar. ¿Cómo anda? ¿Tiene que ofrecer un sacrificio o varios? Entraba con temor el sumo sacerdote. Tenía que entrar con el temor de agradarle a Dios, de agradar a Dios. Si él entraba con una vida que no le agradaba a Dios, él fallecía. Entonces dice aquí la Escritura que nos hizo perfectos. Fue un regalo, no fue algo que mereciéramos nosotros. Bien, sigamos leyendo. La santificación posicional precisamente habla de que hemos pasado de un momento de estar muertos a un momento de estar vivos. 1 Corintios 6, 10. 1 Corintios 6, 10. Dice así la Escritura: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y no fue que un ladrón entró al cielo. Sí, pero él se arrepintió. Y vea cómo hace la acotación Pablo: esto erais algunos. El que roba no crea que va a entrar al cielo, según dice esta Escritura. El que es borracho, tampoco. El que es avaro, tampoco. Si usted se arrepiente, ¿sabe qué ocurre en usted? Ocurre lo que nosotros conocemos como la regeneración. Y es que Dios le da un corazón nuevo, pone de su espíritu en su vida y todas las cosas son hechas nuevas. Eso es para la persona que nace de nuevo. La persona que no nace de nuevo sigue degenerado, sigue haciendo las mismas cosas. Acá dice: esto erais algunos, pero ya no son eso. Y eso le está diciendo Pablo a esta iglesia tan especial de Corinto. Lo que Jesús hizo en la cruz fue eso, precisamente, darnos un certificado de que la deuda fue cancelada, todo fue pagado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos dicen: ¿un hijo de Dios puede perder la salvación? Yo creo que la pregunta está mal redactada. La pregunta debería ser: ¿un hijo de Dios practica el pecado? La Escritura dice: un hijo de Dios no practica el pecado. Nos preguntamos tantas veces eso, pero nos confundimos. Pero ¿qué de aquel que entró a la iglesia y se fue al mundo? La Escritura dice que si hay alguien así, dice el Señor, nunca os conocí. El Hijo de Dios no practica el pecado. No dice que no peca. No practica el pecado, no tiene el pecado como un hábito. Aquella cantidad, aquella situación que le hacía pecar permanentemente, desaparece en él. Y lo que busca es agradar a Dios. Sus convicciones cambian, su naturaleza es nueva. Le voy a poner un ejemplo: un chanchito. ¿A cuánto le gustan los chanchitos? Frito, bajos, bien ricos. Imagínese, usted tiene un chanchito y al chanchito le gusta el lodo. Viene usted y ese chanchito dice: no, lo voy a lavar bien bonito para que esté dentro de la casa.
lo baña, lo lava, queda blanquito y lo mete adentro. Y cierra la puerta, ¿por qué? Porque si no, se va otra vez al fango. ¿Cambió su naturaleza el chanchito? No, siguió siendo chanchito. Simplemente es que le abran la puerta y se va para allá. La naturaleza en el Hijo de Dios es cambiada, es transformada. Hay una nueva forma de ser. ¿Sabe? El libro de Isaías habla de cómo va a ser después, cuando ya venga Jesús. Dice que el león va a comer pasto. ¿Ha visto un león comiendo pasto? ¿Por qué es eso así? Porque su naturaleza es cambiada. El Hijo de Dios, su naturaleza es cambiada. Entonces dice aquí la Escritura, y esto erais algunos. Ya no son eso, porque habéis sido lavados, habéis sido santificados. Entonces la santificación posicional habla de ese momento en que hemos pasado de muerte a vida, en donde hemos reconocido a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida y hemos nacido de nuevo. Y se nos da un nuevo corazón y su Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Siguiente pasaje, 1 Corintios 1, 2. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A quién él escribe? La iglesia de Corinto. Esa iglesia de Corinto era tan especial, que ahí había de todo realmente. Había fornicación, había incesto, había adulterio, había de todo. Y Pablo les ha tenido que hablar fuertemente. Pero entre todos ellos, Pablo también les llama a algunos que habían nacido de nuevo, a los santificados. Pero hace una frase más: a los santificados llamados a ser santos. Y esto nos lleva al segundo punto. Somos santificados inmediatamente cuando nacemos de nuevo. Y eso habla de una posición de que estamos acá y ahora pasamos acá. Pero ahora somos llamados a ser santos. Y eso es una santificación progresiva que tiene que ocurrir en la vida del creyente. Y de eso vamos a hablar ahora. Y para iniciar de esta santificación progresiva, busque 2 Corintios 3, 18. El que ha nacido de nuevo debe de cuidar vivir agradando a aquel que murió por nosotros. 2 Corintios 3, 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros seguimos siendo humanos. Este cuerpo sigue siendo carne todavía. Este cuerpo todavía no ha sido transformado, es corruptible. Eso va a ser después. Entonces, este cuerpo todavía siente, todavía le gustan, a los hombres les gustan las mujeres, ¿sí o no? Si no, tenemos que orar por algunos. Y a las mujeres les gustan los hombres, ¿correcto? Híjole, menos amenes, escuche. Es que está su esposo y lo puede golpear, ¿verdad? Entonces dice aquí la Escritura que nosotros vemos como a cara descubierta, como en un espejo. ¿Sabe quién es nuestro modelo? Nuestro modelo es Jesús. Cuando nosotros hemos sido regenerados, nuestro corazón cambia. Y cuando cambia nuestro corazón, cambian nuestros intereses, cambian nuestros anhelos, nuestros deseos. En usted empieza un deseo de querer conocer más de Dios, de querer conocer su palabra, de querer escuchar su palabra. Ese deseo viene. Antes usted lo invitaban a la iglesia y no quería saber nada. Pero cuando su corazón cambia, ese deseo empieza a ocurrir en su vida. Y usted quiere conocer más y más y más a Dios. Es como cuando se enamoran. Cuando nos enamoramos, cuando mi esposa me buscaba y yo la acepté. Por eso no lo dejo predicar mucho y no cuenta la verdadera historia. Entonces,
¿Qué ocurría con ella? Ella quería conocerme más todavía. Recuerdo que una vez llegó a la casa, ¿va? Y llegó a conocer lo que menos quería que conociera, mi cuarto. Porque estaba enfermo yo. Y en mi cuarto dormía con mi hermano, él era el culpable. Mire, usted podía encontrar calcetines parados ahí. Aquel relajo así. Así era yo. Esto éramos algunos. Ahora ya soy santificado. Entonces, ¿qué le quiero decir? O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que ir cambiando. Y cuando conocemos a Dios, queremos conocer más de Él. Y en la medida que más y más nos conocemos, más y más le amamos. Más y más le amamos. Nuestro modelo se llama Jesús, no es otro. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que estaba diciendo Pablo es que imitáramos en Él el que Él imitara a Jesús. O sea que al final nos está diciendo, imiten a Jesús. No es a Él que teníamos que, sino a Jesús. En Él lo que teníamos que imitar es la manera en que Él buscaba imitar a Jesús. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Y este pasaje es lo que dice, que cuando usted viene y escucha la palabra de Dios, cuando usted viene y conoce más de Dios, ve su santidad, ve su entrega, ve su pasión, ve su fe, ve su vida de oración, usted quiere asemejarse a Él, porque usted se ve como en un espejo, cara a cara, descubierto, dice. Cara a cara, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios gobernaba su ser. Por eso él era lleno del Espíritu de Dios. No porque pasaba profetizando, hablando en lenguas o tirando a todo el mundo. No, porque el Espíritu de Dios había hecho que la imagen de Cristo en su vida sea una imagen real. Y él vivía para agradar a Dios. Entonces somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo dice? De gloria en gloria. Si usted empezó aquí, cada vez se degrada más, no sé qué estará pasando ahí. Lo que debería pasar es que usted cada día ame más a Dios. Usted cada día desea aprender más de Él. Que usted cada día le busque servir más y entregarse a Él. Somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen. ¿En cuál imagen? En la imagen de Jesús. Por el Espíritu del Señor. Veamos Romanos 12. Existen 3 áreas. Como les decía, la santificación habla de ser apartado, de ser dedicado para Dios. Y aquí es donde vamos a entender la diferencia. Hay 3 áreas en nuestra vida que tienen que ser santificadas. Nuestra voluntad, nuestra relación con el pecado y nuestro crecimiento espiritual. Esas 3 áreas tienen que manifestar esta santificación progresiva. Diciéndolo de otras palabras, esta dedicación progresiva en nuestras vidas. Romanos 12:1 habla del primer caso, de nuestra voluntad. Romanos 12 habla, el primer pasaje, el primer versículo, habla de el holocausto. El holocausto era un sacrificio que se entregaba voluntariamente. La persona venía y lo ofrecía voluntariamente en primer lugar. Segundo lugar, se ofrecía completamente, o sea, al 100%, no quedaba nada. No quedaba nada guardado para el que ofrecía el sacrificio, sino que se ofrecía todo o nada. Se ofrecía todo en este caso. Y lo otro que tenía el holocausto es que se ofrecía todos los días, continuamente, mañana y tarde. Eso era el holocausto. Romanos 12:1 habla de eso. Hace referencia a eso. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí dice que presentemos nuestros cuerpos. El presentar habla de eso voluntario. Entonces, lo primero que tenemos que ofrecer a Dios en esa santificación progresiva es nuestra voluntad.
rendir cada día nuestra voluntad a la de Él y llegar a un punto de decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando usted se conforma a este siglo, su mente no es renovada. ¿Cómo nos conformamos a este siglo? Cuando perdemos el tiempo viendo novelas, viendo películas, dedicados al fútbol, dedicados a cualquier otra actividad, a las amistades, los amigos, y ahí se nos va el tiempo. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo. Hay tantas cosas en este tiempo que ahora nos distraen. El Facebook, chanfle, el WhatsApp, el estar chateando y pasar ahí. Todo eso, conformarnos a este siglo. Lo que es el entretenimiento. ¿Sabe que esos negocios de entretenimiento generan millones de dólares? Y por eso ahora todas las empresas buscan poder generar contenido que entretenga a la gente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si su mente no es renovada, si usted no está dedicando tiempo a conocer la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Usted no va a conocer la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta. Deberíamos de invertir el tiempo en dedicarnos a conocerla. ¿Cómo la conoce la voluntad de Dios? Aquí está su palabra. Su palabra vamos a encontrarnos a Jesús. Vamos a conocer su voluntad, vamos a aprender tantas cosas. Pero tiene que ser lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Más que la miel a una boca sedienta, tiene que ser su palabra. Entonces la voluntad aquí de Dios, la voluntad de uno tiene que rendirse a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más que solamente seamos salvos, sino que le sirvamos. El miércoles explicaban una parábola, la del trigo y la cizaña. ¿Sabe quién es el trigo? O la semilla. Dice que somos los hijos del reino, los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús como dueño de la siembra? ¿Sabe qué hace? Siembra trigo para que genere más fruto. Pero para que el trigo genere fruto, dice que la semilla tiene que caer y morir. Y cuando muere lleva mucho fruto. Pero si no muere, no va a dar fruto. Según de Corintios 7:1. Lo primero que tenemos que rendir es nuestra voluntad. Lo segundo, cortar la relación con el pecado. Según de Corintios 7:1. Susan. Así que, dice la Escritura, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, dice la Escritura, tenemos promesas tan increíbles y nos llama a limpiarnos de toda contaminación. Hoy sí ya lo puedo proyectar. De carne y de espíritu. ¿Qué es esa contaminación de carne? Pues todo aquello que a la carne le gusta. El amor al dinero, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Dice, limpiémonos de esas cosas. El chisme, ¿a cuánto le gusta el chisme? Confiesen. Es bueno, entretiene, ¿no? Entonces, las cosas materiales, todas esas cosas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Y cuál es la contaminación espiritual? Por ejemplo, el horóscopo, la ouija, Walter Mercado. No sale si no escucha con qué color tiene que salir hoy, con una corbata roja. Adivinación, orarle a los muertos. ¿Sabe que hay gente que le ora a los muertos? Nuestras naciones están llenas de gente que le oran a los muertos. ¿Sabe quiénes? Los santos. Todas esas imágenes son personas que han fallecido y les oran a ellos. Cosas materiales, pichingos o imágenes,
amuletos. No, es que este es el de la buena suerte, la pata de conejo. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La moda, la forma en que se viste, la forma en que provoca a los hombres o a las mujeres también. Entonces, cualquiera de esas cosas que genera contaminación en su vida, dice, limpiémonos. Pero esto es parte de ir rindiendo también su voluntad al Señor. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice aquí que nos comportemos como somos extranjeros y peregrinos. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Dijo Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces somos extranjeros. Y mientras estemos acá, dice que hay deseos en nuestras carnes que batallan contra el alma. Entonces no nos dejemos llevar por ellos, que nos abstengamos de ello. Ok, rápidamente. Siguiente, Hebreos 6. Hablamos de rendir nuestra voluntad, hablamos de romper todo lazo con el pecado. Y el tercero, cuando hablamos de la santificación progresiva, es de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento en Dios. Hebreos 6, 1. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Yo quiero que note lo que está diciendo aquí, en este caso creemos que es Pablo. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, le llama rudimentos, o sea, los conocimientos básicos. Dejando ya eso, dice, vamos adelante a la perfección. O sea que lo que Pablo está diciendo es que tenemos que avanzar en el conocimiento, tenemos que crecer en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de Dios. No podemos quedarnos con lo básico. Ahora quiero que note qué es lo básico para Pablo. El fundamento del arrepentimiento, dice, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Sabe qué es increíble? Que eso que Pablo llama básico o rudimento, muchas veces no lo conocemos. Muchas veces no lo conocemos. Recuerdo cuando iniciamos acá en la congregación, que decíamos, los miércoles vamos a tener estudios de doctrina. ¿Sabe qué fue la primera pregunta que dijeron? ¿Y qué es doctrina? Entonces nos ocurre eso. Doctrina son enseñanzas. El próximo domingo vamos a enseñar acerca de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, el próximo domingo. Pero quiero que vea, hay tanto que aprender. Y Pablo les está diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección. Esa palabra perfección ahí es sinónimo de madurez. Entonces aquí lo que nos está llamando Pablo es que maduremos. Veamos un pasaje más. Efesios 4. Efesios 4, verso 11. Efesios 4, versículo 11. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice la Escritura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, y habla todos los ministerios que están acá descritos. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otra vez está hablando,
Aquellos que han sido santificados, hay que perfeccionarlos para la obra del ministerio. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, a seguir conociendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, no puedo proyectar ahorita, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida? La estatura de la plenitud de Cristo. A eso tenemos que apuntar, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como dice ahí, para que no seamos fluctuantes. Lo que Pablo busca en este caso es que nosotros no seamos fluctuantes, no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. La única doctrina que tenemos que aprender es la doctrina de Cristo, que está en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si venimos y le enseñamos, como enseñó el señor Francisco del Vaticano, que los budistas, que los musulmanes, que los judíos, los católicos, todos somos hijos de Dios? ¿Qué diría usted? ¿Qué opina? Digo yo, al menos hubiera incluido los cristianos, para decir, algunos son hijos de Dios. Pero vea lo que se dice. Ahí lo que estamos diciendo cuando decimos todos somos hijos de Dios, musulmanes, hindúes, lo que sea. Lo que estamos diciendo, el sacrificio de Cristo no era necesario. ¿Por qué? Porque si los otros caminos conducen a Dios, ¿para qué murió Cristo? Entonces, esa es una doctrina, y es una doctrina que está viniendo en este tiempo. ¿Por qué todos somos hijos de Dios? Porque Dios es amor. Por eso están diciendo que todos somos hijos de Dios. O viene y alguien le dice, no, es que el presidente de Estados Unidos es el anticristo. Imagine que vengan con esa enseñanza. Había alguien, un predicador que decía que el príncipe de Asturias es el anticristo. Entonces, para que lo vea. O viene y le dicen, y le tocan la puerta, y le dicen, ¿usted conoce de Dios? Y usted dice, no, no sé, o tal vez sí. ¿Le gustaría conocer de Dios? Ah, vaya pues, venga, pase. ¿Sabe usted que Dios utilizó profetas en todo el tiempo para hablar su palabra? Y usted le dice, sí, creo que sí. ¿Y usted cree que Dios puede usar profetas en este tiempo? Sí, yo creo que sí. Ah, pues ¿sabe qué? Dios llamó a José Smith y mediante el ángel Moroni le declaró que habían unas tablas de oro donde contaba una historia de los judíos que vinieron a América. Y dejó ese libro, que es el libro de Mormón. Ah, de veras, qué interesante. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús dijo, tengo unas ovejas de otro redil a las cuales tengo que llamar, ¿sabe a quiénes se refería? ¿A quiénes? A los judíos de América. ¡Wow! ¡Qué revelación!, dice usted. Cualquiera que añade o quite alguna palabra de esa profecía, dice, todas las plagas que están descritas en ese libro caigan sobre esa persona. El libro de Judas, el libro de no sé quién, ¿quién otros han salido? El libro de Noé o lo que sea. De Santiago, ¿cómo? Esdras 4, no sé cuál otro. ¿Cuál? ¿Qué tal es ese libro? Sí, aunque usted no lo crea, han habido varias personas acá que han salido de ahí. Otras más, tal vez estas son, usted dice, no, yo no creo en eso. ¿Qué tal esta? Llueve oro. ¿Sabe que hubo alguien que predicó acá hace poco que dijo lo de Mel? ¿Se acuerdan? Alguien que dijo lo de Mel. Esa persona dice, cuando miraba que caían así oro en las manos, así esas como pedacitos como escarcha, ¿va? Dice, Dios, ¿acaso está en quiebra el cielo para que llueva eso? Yo quiero que caiga oro, pero oro de verdades. Y dice que tiene filmado que cayó un montón de oro y que un montón de gente recogió cientos de gramos de oro, y que por las puertas, las paredes, las ventanas caía aceite que llenaron 300 galones de aceite. Usted lo puede ver ahí. Ese mismo que vino a hablar del señor expresidente Manuel Zelaya.
¿Qué opina de eso? Llueve aceite, llueve oro, la Virgen llora sangre, hay líneas de poder. ¿Serán señales que vienen de Dios? ¿A quién glorifican esas señales? ¿Sabe que hoy le sacan pisto a la gente? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Sí, se trabó nuevamente. Sigamos adelante. Entonces hablábamos santificación de nuestra voluntad en relación al pecado y de nuestro crecimiento espiritual. Deberíamos de crecer o debemos crecer espiritualmente. Y por último, la santificación final. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Dice así. Lo proyecto, déjenme ver. Ya ni sé por dónde voy. Lo voy a leer de todas formas. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué dice? Somos hijos. ¿Cuándo? Ahora. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Hoy somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. De esto vamos a hablar el próximo domingo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando venga Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos esa esperanza, una forma en que usted puede ver eso en la vida de la persona es que se purifica a sí mismo. Está buscando purificarse, no está viviendo en la vida que vive en pecado, viviendo la vida loca, lo que sea, sino que Él se purifica a sí mismo, porque Él es puro. Así como Él es puro, así buscamos nosotros purificarnos. Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que a los que antes conoció, los que hemos conocido de Dios, también los predestinó para que fuesen esos conforme a la imagen de su Hijo. En ese momento, en ese instante, cuando ya ocurra el tiempo final, que seremos hechos igual que Jesús en cuanto a nuestro cuerpo que va a ser glorificado. Este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad, este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Ahí ya no va a haber más calor ni frío, ya usted no va a envejecer, ya no se le van a ver los rayitos así, ni se le va a caer el pelo. No sé cómo vamos a hacer con la parte esta, qué va a ocurrir. Pero vamos a tener cuerpos glorificados, dice la Escritura. Entonces, dice que vamos a ser así transformados de esa manera. Porque dice que los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese fue el propósito original de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí esa imagen otra vez dice: vamos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Y Él va a ser el primogénito de muchos hermanos. Termino con este pasaje. Primera Tesalonicenses 5:19. Primera Tesalonicenses 5:19. Dice la Escritura: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la Escritura, no apaguemos al Espíritu, no menospreciemos las profecías, que examinemos todo y retengamos lo bueno, pero que nos abstengamos de todo lo que es malo. Y que dice que el Dios de paz os santificará por completo, o santifique por completo, y nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto vamos a hablar sobre ese tema. Ya con el equipo de enseñanza empezamos el próximo domingo a tocar algunos eventos finales para luego poder presentarlos a la iglesia. Créanme que muchos de estos estudios son bastante difíciles, por eso que tenemos un equipo grande para que ahí nos apoye, para que lo que aquí se vaya a enseñar sea algo que revisemos a la luz de la palabra primero con ellos. Entonces, cuando dice acá, estemos irreprensibles para la venida del Señor. Cuando uno ve la Escritura y ve los tiempos que estamos viviendo, uno se da cuenta que su venida es inminente, es en cualquier instante. Eso es así. Ya las señales necesarias para que Él pudiera venir se han cumplido prácticamente todas. Estamos así. Y eso va a ser en un abrir y un cerrar de ojos. Y por eso es importante que este tema lo conozca la iglesia. Por si algunos se quedan, entonces sepan qué es lo que sigue. No. Hasta ahorita le entendió. No. Para que todos nos preparemos, todos estemos velando, todos estemos preparados para ese momento. ¿Sabe qué libro vamos a agarrar de inicio a fin? El libro de Apocalipsis. Habían partes del rompecabezas que todavía no teníamos completamente claros, pero ya tenemos un panorama y por eso necesito reunirme con el equipo de enseñanza. Y vamos a empezar ahora a agarrar, así como agarramos el libro de Daniel de inicio a fin, vamos a hacerlo con el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Aquí dice, no menospreciemos las profecías. Como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos que conocerlas. Tenemos que conocer la palabra de Dios, conocer las profecías. Porque Jesús lo dijo claramente, ustedes van a ver los tiempos. Ustedes van a poder conocer los tiempos. Es momento que nosotros lo hagamos. Esa venida está en cualquier momento. Cierre sus ojos ahí donde está. La pregunta en esta mañana es, si Él viniera hoy, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? Si Él viniera en este instante, si Él tocara la trompeta, como dice la Escritura, que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar con Él para siempre. Aquel, dice la Escritura, que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. ¿De qué manera está viviendo usted? ¿Está viviendo una vida que le agrada al Señor? ¿Está viviendo una vida que realmente muestra que en su corazón el Espíritu de Dios mora? Si usted está aquí en esta mañana y aún no ha conocido a Cristo Jesús como el Señor de su vida, si usted está aquí en esta mañana y aún no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón y desea hacerlo, no por repetir una oración, porque eso no lo va a hacer. Lo que lo va a hacer es que usted crea en su corazón, que usted crea y tenga fe que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, que le ha amado con amor eterno y por tanto no quiere que usted viva alejado de Él. Y por eso fue que Él murió en la cruz, para que en nuestros delitos y pecados esa deuda sea pagada por medio de su sangre preciosa. Si usted quiere y está listo en su corazón para recibir al Señor, usted puede repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para decirte, Señor, que he vivido alejado de ti, que he vivido a mi manera, siguiendo mi propia voluntad, pero el día de hoy, Señor, te rindo mi voluntad, te rindo mi corazón, te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que entres en mi corazón tal como tú lo has prometido y que tu Espíritu Santo me transforme. Séllame con tu Espíritu Santo
Hazme la clase de persona que tú quieres que yo sea. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Poderoso, invencible.